Buenos días a todos, queridos hermanos. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al 10. Mateo 28, versículo 1. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hoy en la cristiandad celebramos el domingo de resurrección. Y el tema de la resurrección de Jesús es un tema atacado por aquellos que no creen, por aquellos que atacan la infalibilidad de la palabra. Pues dicen que hay discrepancias, que hay incluso contradicciones en las diferentes versiones de los evangelios. Así, por ejemplo, en Marcos dice que el mensajero que estaba en la tumba era un joven vestido de una túnica larga blanca. En Mateo se dice que es un ángel del Señor. En Lucas son dos varones con vestidura deslumbrante. Y en Juan dice que son dos ángeles. Aparentemente 4 versiones diferentes de cada uno de los 4 evangelios. Lo mismo puede ocurrir con los testigos que fueron de mañana al sepulcro. También hay diferencia con las mujeres que fueron. Según Mateo eran las 2 Marías, Marcos dice que eran las 2 Marías y Salomé, Lucas menciona a las 2 Marías y a Juana, entre otras mujeres más. Entonces es cierto que hay alguna diferencia en los evangelios, pero son más diferencias de detalle que de otra cosa. No afectan para nada al relato. Y aquí lo realmente importante, y por supuesto lo que coincide en los 4 evangelios, los 4 evangelistas, es que la tumba estaba vacía. Y que las primeras en llegar allí fueron las mujeres. Y en este caso los testigos, los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, pues cada uno escribieron el libro pues de una manera, de una forma diferente, de un estilo diferente, y cada uno pues vio y oyó cosas que otro no, y otro pues escucharía cosas que otro no. Y por eso lo explican de manera diferente, pero en lo fundamental todo coincide. La tumba estaba vacía, Jesús no estaba allí, había resucitado. Dejando a un lado todo esto que he visto necesario recordar y explicar, y yendo al pasaje que nos ocupa hoy, de Mateo 28, dice el versículo 1 que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Nos encontramos aquí que aquel primer domingo, este primer día de la semana, pasado el día de reposo, las mujeres fueron a la tumba bien temprano, al amanecer del primer día de la semana.
Bueno, bastante temprano. ¿Para qué iban? ¿Para qué fueron allí? Pues iban para terminar de preparar el cuerpo de Jesús, con aromas y especies aromáticas. No lo pudieron terminar antes, pues comenzó el día de reposo y ya sabéis que para un judío el día de reposo era algo tan sagrado que no se podía hacer ningún tipo de trabajo, ningún tipo de tarea. Así que fueron al día siguiente, el primer día de la semana, un domingo tal como hoy, y dice el texto que fueron muy temprano, al amanecer. Aquí dice el texto que eran María Magdalena y la otra María, y esta otra María es la madre de Jacobo y de José, dos mujeres que aparecen con Jesús cuando estaba crucificado. Lo podemos ver en el capítulo 27 y versículos 55 y 56. Dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Salomé. También aparecen en el capítulo 27 y versículo 61, cuando Jesús es sepultado, dice que estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces estas mujeres estuvieron con Jesús en la cruz, estuvieron cuando Jesús fue sepultado, y son las primeras en ir muy temprano al amanecer allí a la tumba pasado el día de reposo. Y al amanecer de este tercer día ya estaban ellas allí, y según relata el Evangelio de Marcos, de vez en cuando cogeremos algo de otros evangelios para ir un poco completando, según relata Marcos, iban un tanto preocupadas. Se decían entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Y es que la piedra que se puso allí era muy grande. Según el código de Beza, José de Arimatea puso allí una piedra que no era capaz de mover ni 20 hombres. Además, había puesto allí un sello romano con una guardia de entre 10 y 30 soldados para evitar que alguien intentara entrar allí en el tiempo pactado de los 3 días. Esto lo podríamos leer en el capítulo 27, los versículos 62 al 66. Aquel soldado romano que se le ocurriera abandonar su puesto, aquel soldado romano que se le ocurriera dormirse, despistarse por lo que sea, la sentencia que podía tener podía ser incluso la muerte. El caso es que nadie se creía que Jesús fuera a resucitar. Ni los discípulos, ni estas mujeres. Y eso que ya era algo que Jesús les había dicho en muchas ocasiones anteriormente, pero no se lo creyeron. Y me hacía pensar este primer versículo que a veces nos puede pasar igual. Leemos las Escrituras, sabemos las Escrituras, las conocemos, sabemos lo que ellas nos dicen, pero como que algunas cosas no nos las acabamos de creer. Nos pasa como estas mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús en vez de buscar al resucitado. Nos pasa a veces, nos puede pasar a veces como los discípulos que estaban escondidos en vez de ir a buscar también a Jesús el resucitado. Los versículos 2 al 4 dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí se nos habla de un gran terremoto. Solamente el Evangelio de Mateo refleja que hubiera un terremoto. Posiblemente un terremoto local, un terremoto de aquella zona, y llega un ángel que remueve esa piedra que no podían mover ni 20 personas, la remueve como si fuera nada y se sienta encima de ella. No la remueve para que salga Jesús, porque Jesús podía salir por sus propios méritos, no le hacía falta nada. Jesús fue resucitado en espíritu y el poder que tenía Jesús no le hacía falta. Pero el ángel remueve la piedra para que las mujeres y para que los discípulos puedan entrar dentro y vieran que la tumba estaba vacía. Un ángel con aspecto como de relámpago, dice el Evangelio.
un ángel vestido de blanco como la nieve. Y esa visión del ángel llegando, apartando la piedra de manera milagrosa, como si fuera una pelota de papel, formando un terremoto, hizo que los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Personas experimentadas, soldados que ya habían visto mucho, se quedaron paralizados, aterrorizados, temblando, traumatizados, casi inconscientes. Nunca habían visto algo semejante. Nunca en sus vidas habían visto algo así. Y cuando por fin pudieron reaccionar, dice el versículo 11, que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Cuando por fin pudieron ya moverse, se fueron a la ciudad a dar aviso de lo que había pasado. El versículo 5 sigue diciendo, mas el ángel, del 5 al 7, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. El ángel se dirige solamente a ella, con unas palabras preciosas. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Son palabras de ánimo, en primer lugar, al decirles que no tengan miedo ellas, que no hay motivo para el temor, sino motivo para el gozo. A los guardias que estaban petrificados, que estaban medio inconscientes, sin poder moverse, no se les dice nada. No temáis vosotras. A continuación, este ángel le da dos imperativos a las mujeres. En primer lugar, le dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved. Un desafío a creer. Y es que las palabras del ángel de que Jesús había resucitado, pues era algo realmente increíble. Algo difícil de creer para cualquiera. Ellas sabían que Jesús tenía poder para sanar a otros. Incluso sabían que Jesús había resucitado a otras personas. Pero resucitarse a sí mismo, ese era algo más difícil de creer. Por tanto, podían creer o no podían creer las palabras del ángel. Y el ángel les recuerda también las promesas de Jesús, de que Jesús moriría y resucitaría al tercer día. Ellas entraron al sepulcro, vieron que estaba vacío. Y hermano, las promesas del Señor se cumplen siempre. Él prometió que resucitaría y resucitó. Él nos ha prometido que ha ido a preparar lugar para nosotros y que un día vendrá a recoger a su pueblo y lo cumplirá. Además, estas palabras siguen siendo vigentes y siguen ofreciendo salvación todavía a aquellos que no han creído. Ven y ve a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ven y ve. En segundo lugar, el segundo imperativo dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Id pronto y decid. Un desafío a compartir. Tenían que ir a comunicar a los discípulos lo que habían visto y tenían que ir pronto, tenían que ir rápido. Y lo que tenían que decir era lo que habían visto, que la tumba estaba vacía, que habían visto a un ángel venir de una manera sobrenatural, apartar la piedra como si fuera un balón de fútbol, que los guardias se habían quedado petrificados, muertos, paralizados, y que el ángel les había dicho que Jesús había resucitado, como tantas veces se lo había dicho, y que tenían que irse ellos a Galilea y encontrarse allí con Jesús. Y es curioso, porque ellos estaban en Jerusalén, y Jesús les está diciendo que se vayan a Galilea.
que está a más de 120 kilómetros. La distancia en kilómetros sigue siendo la misma hoy que hace 2000 años. Son 120 kilómetros. Pero no se tarda lo mismo hoy que hace 2000 años. Hoy coges un coche y 120 kilómetros, vas por autovía, lo haces en menos de una hora, dependiendo a la velocidad que vaya. Yo curiosamente estuve años atrás 2 cursos yendo a trabajar desde Linares a 2 pueblos que estaban casi 120 kilómetros. Iba todos los días a Priego de Córdoba, 120 ida, 120 vueltas. Y al curso siguiente me tocó Pozo Alcón, lo mismo. Casi la misma distancia. Y tardaba 1 hora y cuarto aproximadamente en llegar. Y ellos tenían que ir a Galilea. De hecho, Jesús ya se lo había advertido así. Dice Mateo 26, 32, al anunciar Jesús la negación de Pedro: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero la pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué Galilea? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que recorrer 120 kilómetros los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué no puede verlos allí en Jerusalén? Galilea fue un sitio especial, una región especial. Allí comenzó el ministerio de Jesús. Allí se vieron y vivieron grandísimos milagros. Allí se les dio grandísimas enseñanzas. Allí era donde Jesús los quería volver a ver, en Galilea. Y era un lugar que había además muchísimos discípulos. Se dice que las mujeres fueron desde Galilea, siguiendo a Jesús. Jesús no quería, o Jesús no quiso, que fuera en Jerusalén donde lo habían apresado, donde lo habían torturado, maltratado, escarnecido, juzgado y matado. Donde la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale, pocos días antes. Donde la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. No, allí no. En Jerusalén no. Tenía que ser en Galilea. Aunque os toque andar 120 kilómetros, pero allí nos veremos, en Galilea. Y esos 120 kilómetros no se hacen en 1 hora y cuarto, como yo lo hago en el coche, sino que ellos estarían varios días andando y estarían dándole vuelta a la cabeza. ¿Será verdad que Jesús ha resucitado? ¿Será verdad? Las mujeres dicen que sí, que lo han visto. ¿Será verdad? Versículo 8. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, las mujeres iban con sentimientos contradictorios. Por un lado, normal, era normal como iban. Iban con miedo, pero con gran gozo. Con temor, pero gran gozo. El gozo era grande. Y este gran gozo superaba al temor que también tenían. Y fueron corriendo, como les indicó el ángel, lo más rápido que pudieron. Al igual que aquellos discípulos del camino de Emaús, ¿os acordáis? Que al descubrir que era Jesús, volvieron de Emaús a Jerusalén, recorrieron de nuevo los 12 kilómetros que había de noche, a anunciar corriendo a los discípulos que habían visto a Jesús. No pudieron aguantar al día siguiente y fueron de noche, andando, corriendo por los caminos. El gozo, hermanos, era tal que tenían que ir corriendo a compartir la noticia con los demás. La mayor noticia que se podía dar en la historia: Jesús ha resucitado. Este mensaje tan importante es dado en primer lugar a estas mujeres. El mensaje más importante de toda la historia se da a unas personas, a unas mujeres que en aquella época no se les tenía en ninguna consideración, ni se les tenía valor alguno. Hermanos, el creyente, el cristiano, está llamado a experimentar el gozo en su vida. Sobre todo por un motivo principal. El creyente tiene que estar gozoso por un motivo principal, y es que Jesús ha resucitado. Jesús resucitó de los muertos. No cabe duda
que cuando leemos los textos de los juicios injustos que le hicieron, de los latigazos, la burla, las bofetadas, la cruz, el escarnio, es algo que nos acongoja y nos entristece. Pero hermanos, la certeza que tenemos de que el Señor Jesús resucitó produce un gozo infinito y un gozo mucho mayor en nuestras vidas. Cuando tomamos el pan y el vino, lo hacemos toda la semana, símbolo del cuerpo crucificado y de la sangre derramada en la cruz, no debe de ser un momento triste, sino un momento gozoso, porque Jesús venció a la muerte y resucitó. Hermanos, la cruz no es un lugar de derrota y de tristeza. La cruz es un lugar de victoria. Y el partimiento del pan y del vino no es un momento de tristeza y de derrota, es un momento de victoria y de gozo. ¿Cómo te sientes en las reuniones de los domingos? ¿Estás triste? ¿Ya vienes triste? ¿Te pones triste aquí? Hermanos, venimos a proclamar, y no solo hoy, que es el llamado, el celebrado día, domingo de resurrección, sino que lo proclamamos siempre, que Jesús está vivo, que Jesús es nuestro Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que venció a la muerte, que resucitó. Y es algo que nos produce mucho gozo. Es algo que te tiene que producir mucho gozo en tu vida. Y nos puede pasar como a estas mujeres. Por un lado, tener miedo a lo que pueda ocurrir, miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte, miedo a perder un ser querido. Es una reacción natural y normal. Pero por otro lado, hermano, por otro lado está la esperanza mayor y está el gozo que es mayor de saber que un día estaremos en la presencia de Jesús, del resucitado. Y esto es seguro. ¿Por qué? Porque no hay nada, ni hay nadie que nos pueda impedir esto, que nos pueda quitar esto. Tal como dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este motivo de gozo en estas mujeres de que Jesús había resucitado, hay otro motivo más de gozo, se añade otra cosa más. Y es que el ángel les recuerda que Jesús ya lo dijo en anteriores ocasiones. Hermano, recordar las palabras de Jesús. Eso les trajo más gozo aún. La palabra de Dios también nos trae gozo a nosotros. Al igual que de nuevo los discípulos de Emaús, cuando Jesús les abría las Escrituras y diciendo lo que de él decían, a ellos les ardía el corazón. No ardía el corazón, no ardía nuestro corazón. Hermano, la palabra de Dios nos llena de gozo, porque la palabra de Dios nos habla de Dios, y es un gozo estudiar su palabra, leer en ella, meditarla, cumplirla. Como estos jóvenes han tenido en el campamento, no ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra de Dios. Todo esto trae gozo a tu vida y trae gozo a la mía y trae gozo a la iglesia. Hermanos, si queremos avivamiento, y muchas veces lo pedimos, hay que ir a las Escrituras más y más. Por tanto, este gozo, este gran gozo que supera el temor que tienen las mujeres, les viene por dos circunstancias. Por un lado, por la palabra de Dios, por las palabras de Jesús, al recordarlas, que les había dicho que iba a resucitar.
Y por otro lado, el anuncio de la resurrección de Cristo. Y ese gozo también debe estar en nosotros, como hemos dicho, por estos mismos dos motivos. La palabra de Dios y proclamar al Cristo resucitado. Versículo 9, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora es el mismo Jesús el que se acerca a ella. Y lo hace con un saludo, salve. Imaginaros ya cómo iban de contenta, que ahora se encuentran con el mismo Jesús en persona. Las mujeres lo conocieron inmediatamente y actuaron de una manera que nos dan una lección tremenda. A mí por lo menos me la han dado. Actúan de una manera que puede pasar desapercibido, que puede pasarnos por alto. No actúan como seguramente lo habría hecho mucha gente. Yo no habría actuado como ella. Seguramente. Quizá lo normal habría sido gritar de emoción, abrazarle, darle besos, con lo besucón que soy yo y lo mal que llevo no poder besar tanto con el tema de la pandemia. Lo normal habría sido hacerle un montón de preguntas. ¿Cómo has podido resucitar? ¿Cómo lo has hecho? Oye, ¿quién era ese que estaba ahí encima del sepulcro? Que ha apartado la piedra como un balón de fútbol, que ha formado un terremoto, que están allí los guardias petrificados, muertos de miedo. ¿Quién era ese? ¡Qué pepinazo de terremoto, no veas! Nos ha dicho que no temamos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las indicaciones? Los discípulos, ahí están escondidos, muertos de miedo. Allí sí que han escondido. No, las mujeres no hacen nada de esto. Y de nuevo nos dan una lección tremenda a imitar. No gritan, no alborotan, no molestan, no critican. ¿Qué hacen? Se tiran al suelo, abrazan sus pies y lo adoran. No le abrazan de igual a igual, en el sentido de que no le abrazan de forma normal, de forma frontal. Se caen al suelo de rodillas y abrazan sus pies, en actitud total de humillación y adoración al que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El original en griego es muy enfático aquí. Dice que lo abrazaron de tal manera que no había forma de soltarse, pero con respeto, con amor, con adoración. Cayeron rendidas a los pies y bajo ningún concepto querían soltar. Fue algo totalmente inesperado para ella. Tenían que ir a decirle el mensaje a los discípulos de que en Galilea, allí se encontrarían con Jesús. Iban lo más rápido que podían y se encuentran al propio Jesús en el camino. Hermanos, en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria, Jesús también está cerca de nosotros. Y aunque a veces no te lo creas o pienses que está lejos, Él está cerca tuyo, está cerca de la iglesia. A partir de aquí, María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y las demás mujeres que estuvieran allí, ya no eran simples portadoras del mensaje de la resurrección, sino que ahora eran testigos directas de la resurrección. Las primeras en ver a Jesús resucitado. Toda una recompensa para ellas por su fidelidad, por estar allí en la cruz, por estar en el sepulcro y por ir las primeras, bien temprano, allí, sin saber qué iban a hacer allí. Versículo 10,
Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y es parecido a lo que el ángel les había dicho poco antes: que no teman, que no tengan miedo, que no es un momento de tristeza ni un momento de miedo, es un momento de alegría, y que vayan a dar las noticias a sus discípulos y que se encuentren en Galilea. El miedo más que normal, pero Jesús no vino, o no estaba para infundir miedo, sino para todo lo contrario, para dar paz, para ofrecer salvación a quien lo tenga como Salvador. Y este tema de la paz de Dios daría para otra predicación entera. Hay un matiz importante aquí, muy interesante, y es que el ángel dice en el versículo 7: decid a sus discípulos que ha resucitado. Decid a sus discípulos que ha resucitado. Y ahora, en el versículo 10, Jesús dice: id, dad las nuevas ¿a quién? A mis hermanos. Es lo mismo, pero no es lo mismo. El ángel dice a los discípulos, Jesús dice a mis hermanos. La cruz produjo un cambio en la relación entre el ser humano y Dios. Los que creemos en Jesús tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios, a pesar de nuestros fallos, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de nuestros egoísmos. Los discípulos igual, a pesar de que uno le había negado 3 veces en público, a pesar de que el resto había dicho lo mismo, a pesar de que se habían peleado varias veces entre ellos para ver quién iba a ser el mayor, a pesar de que estando Jesús crucificado no aparece ninguno allí, si acaso Juan en algún momento. Hermanos, a pesar de tanta imperfección, tanto fallo, Jesús les llama mis hermanos. No se avergüenza de llamarlo así, al igual que no se avergüenza de nosotros. Ya lo vimos hace una semana en el estudio de Juan 17, aquellas palabras tan preciosas que Jesús dirige al Padre respecto a sus discípulos. Y también, por extensión, en los últimos versículos, a todos los creyentes de toda la historia. Nosotros somos también hijos de Dios, somos ciudadanos del reino. Y toda esta maravilla lo permite la cruz, lo permite la resurrección. Y desde el momento en que uno cree en el crucificado y en el resucitado como Señor y Salvador, se es salvo y ya se es hijo de Dios. Hermano, el Evangelio de Mateo acaba con la gran comisión. Allí en Galilea, a 120 kilómetros de Jerusalén, donde Jesús les había dicho, mirad los versículos 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aparte de los 11 discípulos, había más. Es posible que esta escena, que aquí se está reflejando, sea la que Pablo menciona en 1 Corintios 15:6. Dice después, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No vemos reproche en las palabras de Jesús.
De nuevo, no hay reproches por haberle dejado solo, por negarle, por las peleas, porque no se enteraron a pesar de que les dijo 30 veces que iba a resucitar. No hubo reproches por no ayudarle a cargar la cruz, por no ir a pedir su cuerpo a Pilato, por no ir por la mañana los primeros al sepulcro, sino que les encarga la gran comisión, nos encarga la gran comisión a nosotros. Varias aplicaciones para terminar. Hermanos, la primera, para nosotros como iglesia. Necesitamos, como iglesia, subir a Galilea y encontrarnos con el Señor. Y aquí cito una frase de Samuel Pérez Millo. Debemos salir del entorno de la religión para entrar en la esfera de la comunión con Jesús. Repito, debemos salir del entorno de la religión para entrar en la esfera de la comunión con Jesús. Hermanos, necesitamos salir de Jerusalén, si es que estamos ahí, si me entendéis lo que quiero decir, e irnos a Galilea para tener una mayor comunión con Jesús, salir del entorno de la religión, de los ritos, de las tradiciones, de las costumbres, de los formalismos, de la liturgia, para entrar en la esfera de la comunión con Jesús. En el año 1628 se publicó en España un poema precioso. A mí me encanta este poema. Se había escrito 30 o 40 años antes, pero se publicó por primera vez en 1628. No se sabe quién es el autor de este poema. Es un soneto precioso que dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El poema quiere decir que lo que nos mueve a querer a Dios no tiene que ser la recompensa que vayamos a recibir, ni tiene que movernos querer a Dios el evitar el infierno. Lo que nos mueve o lo que nos debe de mover a nosotros es el amor que Dios tuvo con nosotros. Ese amor tan grande que envió al Señor Jesucristo a la tierra, que se hiciese hombre, se hiciese siervo y diese su vida por ti y por mí. Y eso es lo que nos tiene que mover. No tanto la promesa, no tanto el regalo de la salvación, sino es aquel que da la salvación. Y este final del poema, con este juego de palabras, es precioso. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. En segundo lugar, segunda aplicación, tenemos que seguir compartiendo esta gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el mensaje del Cristo resucitado no es algo exclusivo nuestro, sino que tenemos que ir por todos los lugares, en el lugar que Dios te ha puesto. En el trabajo, en el instituto, en la universidad. Tenemos que ser la luz y la sal, como aquella canción que cantábamos hace muchísimos años. Brilla en el sitio donde estés. Porque puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Somos llamados a compartir, y compartir el mensaje que Jesús murió y resucitó. Y en tercer lugar, y ya terminamos, en el Evangelio de Lucas presenta a los ángeles, preguntan los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscáis
entre los muertos al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, ¿dónde buscas tú a Jesús? La tumba no es el lugar adecuado para buscarlo. Las procesiones no son el lugar adecuado para buscar a Jesús. No está ahí. El Señor Jesús resucitó. Lo hemos leído en su palabra. Él está vivo. Nos ha preparado lugar a los que hemos creído en Él. Y sabemos, tenemos la certeza, la seguridad, la convicción total de que un día estaremos con Él. Todavía hoy es día de salvación. Todavía hoy es día de salvación. Todavía el resucitado hoy sigue salvando. Si no lo has conocido, hoy todavía puedes conocerlo y salvarte. Mañana podría ser tarde. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es preciosa para nosotros y nos produce un gozo tremendo en nuestras vidas. Y gracias por poder proclamar, no solamente hoy, sino hacerlo todos los días de nuestra vida, que el Señor Jesús resucitó, que el Señor Jesús venció a la muerte, venció al pecado y está sentado a tu diestra. Y ha prometido que un día estaremos con Él para siempre. Gracias, Padre, por esa seguridad que tenemos. Gracias, Padre, porque aunque tengamos temores normales, naturales por un lado, el gozo que debemos de tener está por encima. Que aunque tengamos tristeza en nuestra vida, el gozo que debemos tener, la esperanza, debe de ser mayor todavía. Gracias, Padre, por mis hermanos que estamos aquí, que están aquí hoy, porque venimos, Señor, a lo mismo, tenemos el mismo sentir. Venimos a adorar y a glorificar el santo nombre de Jesús y a darte la gloria a ti, al Padre, como tú solo mereces. También, Señor, queremos pedirte por aquellos que no te conocen, especialmente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, Señor, para que puedan dar el paso y puedan también reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas y puedan también, Señor, ser hijos tuyos y parte de tu pueblo. Queremos, Señor, que nosotros pues también ser de utilidad, brillar en el sitio donde estemos, que seamos luz y seamos sal, y que cumplamos esta gran comisión de ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a todos los lugares, que lo hagamos con nuestras palabras, que lo hagamos con nuestras vidas, que lo hagamos con nuestros hechos, y que a ti, Señor, siempre sea la gloria. Queremos, Señor, ahora que nos acompañes con tu paz y tu bendición a nuestros hogares, que también bendigas a los hermanos que tengan que coger el coche para viajar, que también estés con ellos, que tú cuides de los enfermos. También, Señor, que tú puedas poner solución pronto a este conflicto que hay en Ucrania y que pueda volver la paz. Señor, y que nos ayude en esta semana que comienza, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todos los sitios que estemos, Señor, pues que sea también para tu gloria y para edificación nuestra. A ti sea la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén.